Bien. Bien, parece que estamos listos, hermanos. Vamos a iniciar y el tema de esta tarde nos va a recordar detalles de la vida de uno de los profetas, probablemente el más grande profeta, probablemente uno de los personajes más conocidos, con una vida de la que casi en cada parte de ella podemos obtener grandes enseñanzas, grandes lecciones. Y hablar siempre de la vida de un hombre así es difícil porque es una cantidad enorme de años y una enseñanza continua de parte de Dios a través de cómo fue transformando a este hombre y cómo fue llevándole para beneficio de todos los que le seguían, de todos a quienes les sirvió de guía, de líder, de redentor, a todos a los que guió de alguna manera a través del desierto él mismo. Pero quisiera invitarles a ver en esta tarde cómo él mismo fue cambiando y cómo él mismo fue siendo guiado a través del desierto, en medio del desierto, y para una mejoría personal y para una enseñanza de todos los que después podemos leer su historia. Vamos a titular este tema Cara a cara con Dios. Y vamos a decir cómo es que debemos servir a Dios en dificultad o en medio de las dificultades. Hemos estado viendo entonces en estos días el servicio a través de personajes bíblicos, pero el de hoy Moisés es un personaje que es multifacético, es considerado el más grande profeta de Israel y como dice la escritura, dice nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová. Lean lo que dice enseguida, cara a cara. En la ocasión anterior que hablábamos de Abraham, decíamos que Abraham se había considerado el padre de la fe y amigo de Dios. ¿Recuerdan que lo mencionamos? Bueno, de Moisés se dice ahora en la escritura que nunca hubo un profeta como él y además de eso, ¿sí? La característica principal es que se haya conocido cara a cara con Dios. Piensen por un momento si esto les queda claro, les suena digerible, les suena lógico, que Moisés conoció a Dios cara a cara. Dígame o piensen por un momento, ¿qué siente de esto? ¿Cómo es la sensación de decir, bueno, hubo un hombre que conoció a Dios cara a cara? Vamos a profundizar en ello porque en el cierre del libro de Deuteronomio se registran estas palabras. Y es que Moisés acababa entonces de morir y la Biblia registra esta característica que es particular de Abraham, de Moisés, perdón. Consideramos, hermanos, que el pueblo de Israel era un pueblo numeroso. Algunos consideran que había 600,000 personas varones. Pero si consideramos mujeres y niños, algunos cálculos pueden extenderse hasta más de 2 millones de personas en el desierto. Salieron de Egipto una cantidad mucho más inferior, pero para el término del tiempo que transcurrió, probablemente se movilizaban en aquellas tierras casi 2 millones de personas que eran nómadas y en aquellas tierras inhóspitas. Moisés le tocó liderar a este grupo de una manera constante y de una manera continua. Vamos a iniciar, vamos a puntualizar algunas cosas. Elegir un capítulo en la vida de este hombre es muy difícil, pero quiero hacer un resumen, que también es bastante difícil, de lo que sucedió con Moisés. Dice, nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto a Faraón y a todos los siervos y en su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Según se registra en Deuteronomio 34, 10
al 12. Entonces, hagan un recuento mental conmigo. Ya todos sabemos estas historias de tanto leerlas o repetirlas, pero la primera vez que nos encontramos con Moisés es en los primeros capítulos del libro del Éxodo. Descubrimos que después de que José rescató a su familia de la gran hambruna que había en la tierra, los situó en la tierra de Gosén, en la parte norte de Egipto, donde está cerca el delta del Nilo. Los descendientes de Abraham, aquellos hombres hebreos, vivieron en paz durante varias generaciones, y la Biblia dice, hasta que subió al poder en Egipto un faraón que no conocía a José, que no sabía cómo habían organizado aquello, y se dio cuenta solamente que el pueblo hebreo había prosperado tanto, había crecido tanto, que empezaron a tener miedo de estas personas. Dijeron ellos, si se levantan contra nosotros, van a poder más que nosotros y vamos a estar en problemas. Así que se anticiparon, los esclavizaron y los obligaron a trabajar en sus construcciones. Cuando esto había sucedido, y como una medida de control de la natalidad, quiero que recuerden esto, el faraón ordenó la muerte de todos los hijos varones nacidos de mujeres hebreas. Pónganse por un momento en mi lugar. Sé que lo hemos dicho muchas veces, pero si usted fuera madre en aquellos días y perteneciera a la nación judía, tendría que enfrentarse con la realidad de que tarde o temprano los soldados llegarían a su casa y delante de usted matarían a sus hijos. Casi no se pueden imaginar esta situación, porque no es lo que sucede en nuestros días, pero si llegara a pasar, era una situación en la que muy pocas personas estarían dispuestas a pasar por ello. Entonces, Moisés nació en ese momento, en el momento en que las mujeres hebreas tenían miedo de dar a luz, y sin embargo nacían muchos niños, pero como medida de control de natalidad, como dije, eran condenados a morir. Alguien dígame qué significa literalmente Moisés. Sacado de las aguas, ¿sí? Pueden verlo ahí atrás, si me estoy haciendo trampa al sol. Significa sacado de las aguas porque ya conocen ustedes la historia. La mamá de Moisés lo colocó en una cesta que estaba impermeabilizada, lo pasó a la corriente del río, que era un recurso muy utilizado para que no mataran al menos a los niños en casa, sino que se les diera una oportunidad de que alguien los pudiera recibir. En el caso de Moisés, ya sabemos también la historia, quien lo recibió fue la hija del faraón. Entonces, lo que sucede entonces, hermanos, es que la hija del faraón lo recibe. Y una vez que lo recibe, lo cría en la casa del faraón y le da todas las ventajas de ser educado en las artes y en la sabiduría egipcia. Mientras Moisés crecía hasta su edad adulta, comenzó a identificarse con el sufrimiento de su pueblo. Todos recordamos esta historia porque la Biblia dice, y esto quiero llamar su atención, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Me siguen hasta ahí? Era un hombre hebreo, era un hombre educado en la fe de los egipcios, educado en las artes, educado incluso en la guerra, como príncipe de Egipto. Y dice la Biblia como una característica principal que este hombre era manso. ¿Qué entiende usted por manso? Tranquilo, calmado. ¿Sí? Era tan tranquilo y calmado que una vez vio a un egipcio maltratando a un hebreo y lo mató. ¿No es una contradicción? Era un hombre extraño, no dice que era su familiar, no dice que era su amigo, solamente vestía como un hebreo, como un esclavo, y un capataz lo estaba maltratando. Moisés, dice ahí la narración en la Biblia, que volteó para un lado, volteó para otro, se abalanzó sobre aquel hombre y lo mató. Y se dio cuenta, lo escondió entre la arena. Y dijo, bueno, ya hice esto, qué bueno que soy manso. Y se puede ir al siguiente día, dice la Biblia, vamos en el capítulo 2 apenas del Éxodo, ¿sí? Ya han pasado al menos 40 años. Dice que nació, lo pusieron en un canasto, y la siguiente vez que lo vemos es matando a un capataz egipcio. 40 años pasó Moisés como príncipe de Egipto.
Al siguiente día dice que ve a dos hermanos hebreos peleando y se mete otra vez. Aquel hombre manso, ¿sí? Va y se mete en donde no lo llaman, en medio del problema, y le dice, oye, ¿por qué están peleando? Y uno de ellos se la devuelve y le dice, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a matar como que mataste a ella? Y entonces, apenas unos renglones más adelante, ¿sí? Vemos que Moisés primero intervino en algo que no debería haber hecho y con su fuerza, su entrenamiento militar, mató a aquel capataz. Era un problema serio, porque no solamente era un homicidio, sino era ir en contra de lo que estaba establecido. Un capataz podía maltratar a un esclavo si él lo consideraba, y esto era una grave transgresión. Bueno, fue tan grave que las cosas que se empezaron a complicar pronto agarraron un matiz bastante más grande, porque le dice, ¿quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros? Le respondió el culpable. ¿Estás pensando matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero entonces Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. En un momento, como suele suceder, en un abrir y cerrar de ojos, la vida de este hombre cambió. Tomó, como todos a veces tenemos que tomar una decisión, se equivocó en su decisión, quizás se le pasó la mano, quizás solo lo iba a contener. No sé cómo lo mató, no dice, pero usando su entrenamiento militar o quizás su fuerza, o no sé cómo lo hizo, pero lo mató. Entonces la vida de este hombre, póngase por un momento en ese lugar, cambió completamente. ¿Me dicen amén? Amén. Así que se fue a la tierra de Madián. Y en la tierra de Madián, hermanos, quiero que tomen en cuenta ustedes esto, han pasado 40 años en la vida de Moisés. Así que entonces dice, ¿sí? Cuando llega ahí a la tierra de Madián, dice que está cerca del pozo y llegan allí las 7 hijas de un sacerdote de Madián. Pongan atención, viene huyendo de los problemas, llega, se sienta allí en un pozo, no sé si pasó el mismo día o el mes siguiente, pero esto es lo que nos relata la Biblia. Llega, se acomoda ahí y ve que las hijas del sacerdote de Madián, Jetro, vienen a apacentar a sus ovejas y los otros pastores las corren, las maltratan. ¿Y qué hace nuestro hombre manso de paz? Pues va y las defiende. ¿Sí? Entonces dice, estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y darles de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Era un caballero, ¿sí? Pero era un caballero metiche. ¿Sí? ¿Quién lo trae ahí metiéndose? Pues es que cada vez que quiere hacer algo le sale mal. Va y mata a uno, luego defiende a otro, le echan bronca, se da cuenta, se mete en problemas con el faraón, con la autoridad, escapa, llega a otro lugar y se vuelve a meter en problemas. ¿Sí? Pero era un hombre más. ¿Ok? Quiero que quede muy claro eso. Pero hermanos, esto es plan de Dios, si nos damos cuenta. ¿Sí? Y el plan de Dios todos podemos verlo, pero el carácter de Moisés también lo podemos ver. ¿Sí? Era un hombre que hacía las cosas, quería ayudar, pero su carácter era así. Él era alguien que así lo hacía. Así que después de 40 años en el que había tenido todo, era un junior egipcio, era una persona pudiente, influyente, era un influencer de la época, él huye ahora a Madián. ¿Cuántos años va a pasar en Madián, hermanos? Otros 40. Vean lo que pasó. Moisés, ¿sí? Convino en morar con aquel varón. Es decir, las hijas fueron y le dijeron a Jetro, padre, otra vez nos molestaron los pastores, pero ahora este hombre caballeroso, el alto, guapo, distinguido, con atuendo egipcio, nos defendió. Y aquel hombre dijo, bien, sí, llévate a Séfora, mi hija mayor, cásate con ella y sean muy felices. Y dijo Moisés, bueno, ya que estamos por acá. Y se asentó en esa tierra, hermanos, y el siguiente capítulo, el siguiente versículo, nos dice que esta mujer le dio un hijo y habitó en tierra de Madián. ¿Cuántos años? 40. Así que en apenas unos versículos nos damos cuenta de que han pasado, hermanos, 80 años en la vida de Moisés. 80. Era un hombre anciano, ¿sí? Una cosa que siempre me ha llamado la atención es que la Biblia aclara que la luz de sus ojos nunca desapareció, lo cual quiere decir que era un hombre de gran vigor.
¿sí? Pero ya han pasado 40 años de aquí. ¿Sí? ¿Escucharon bien? Así que en este lugar pasó 40 años haciéndose pastor de ovejas. Quizás aquí se le dulcificó un poco el carácter, ¿sí? Tal vez agarraba puntapiés a las ovejas o algo, pero aquí estuvo tranquilo, ¿sí? 40 años y dice aquí que Dios estuvo trabajando con él. Hasta que entonces pasó algo interesante, ¿sí? Séfora le dio un hijo y puso su nombre Gersón porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, lo que había hecho en los últimos 30 años, ¿sí? Condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb. Ese nombre debe de sonarles a algo. El monte de Dios, ¿sí? Y entonces dice que el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Es decir, había un arbusto grande ahí, un gatuño, para que nos entendamos aquí en la región. ¿Sí? Y estaba quemándose, pero no terminaba de quemarse, así que al fijarse Moisés vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Así que dijo Moisés, voy a acercarme para ver esta maravilla, porque la zarza no termina de quemarse. Quiero que tomen en cuenta cuántos años tenía Moisés. 80. Así que dijo, voy a ver cómo se quema esta cosa. ¿Sí? 80. Tenía 80 años y fue hasta allá a ver qué es lo que estaba sucediendo. Y cuando llega ahí, ya saben la historia, díganme qué pasó. Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es un lugar santo. Esto fue lo que dijo Dios. Y entonces aquel hombre voltea para todos lados y dice, ¿qué es lo que está pasando? Entonces se quita sus sandalias, ¿sí? Y recibe una encomienda directa de Dios diciéndole, he escuchado el clamor de mi pueblo, he visto cómo los maltratan, he visto que están en esclavitud, así que tú vas a ir y te vas a poner delante de Faraón y le vas a decir que deje ir a mi pueblo. ¿Qué sucedió después o no? Este hombre, ahora sí ya tal vez más manso, más humilde, ¿sí? Menos corajudo, de 80 años, le dice, ¿sabes qué, Señor? Yo creo que yo no voy a poder con este paquete, ¿sí? Yo no voy a poder. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí, yo los conozco, son judíos, no me van a creer, ni van a oír mi voz porque dirán, no te ha parecido Jehová. No es cierto. Moisés ya anticipó que no lo iban a creer, ¿sí? Y entonces dijo Moisés, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, no sé hablar, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Aparentemente era tartamudo el amigo, ¿sí? Entonces le dice, Señor, no me van a creer. Y entonces Dios le dice, sí te van a creer. Y en ese momento, no lo incluí, pero dice que le dijo, lanza tu vara delante de mí. Dígame qué pasó. La vara se convirtió en una serpiente. Y eso demostraba el poder de Dios. Mira, yo voy a acompañarte. Toma la vara, toma la serpiente, más bien por la cola, y agarró la serpiente y se volvió a convertir en vara. Y le dijo, mete tu mano en tu seno, sácala, y cuando la sacó estaba llena de lepra. Y entonces Moisés se asustó y dijo, vuelve a meterla, y la volvió a meter y la sacó y estaba curado. Mira el poder con el que te voy a acompañar. ¿Sí? Pero ¿qué dijo Moisés? No, Señor, yo es que sí, está bien, me puedes convertir en leproso y sanarme, o puedes hacer una víbora peligrosa de aquí, pero es que yo no sé hablar. ¿Se imaginan usted altercando con Dios así? ¿Se imaginan que una noche sueñe usted que le diga, no voy a decir su nombre, pero levántate? Y usted va a decir, pues es que no se oye bien esto. Y le va a decir, yo soy, quiero enviarte para que hagas esto. Entonces, pues sí, Señor, pero no tienes mejor alguien más, no se te ocurre alguien más que pueda ir, porque eso es lo que dijo Moisés al último, ya cuando Dios le dijo, yo te voy a acompañar, yo voy a ir contigo y vas a tener este poder. Entonces en Éxodo 4:13 dice, dijo, Señor, envía, te ruego, por medio envía otro. Yo realmente tengo 80, yo no soy el que tú estás buscando para esto. Y dice al final, ¿sí? Que Dios se enojó con él. Dijo, bueno, pues te estoy mandando, ¿sí? Necesitas hacer lo que te estoy diciendo. Vemos en los siguientes versículos qué fue lo que pasó. Ustedes lo saben.
llegó, Dios le dijo, vas a ir y lo vas a sacar. Todo esto va a suceder. Y le dice, pero no va a ser fácil. Ellos no van a dejarlos ir tan fácil. Le anticipó, vas a enfrentar dificultades. Voy a endurecer el corazón del faraón. No va a ser con que llegues y te diga, oye, queremos irnos, así como no. A ver, háganles paquetes, háganles unos sándwiches y que se vaya. No, no van a querer. Entonces ahí es donde Dios le dice, yo te voy a acompañar. Y luego pasaron las 10 plagas de Egipto. No les voy a hacer examen. ¿Cuál fue la primera? El agua se convirtió en sangre, ¿no? Sí, el agua se convirtió en sangre, ya se lo había anticipado Dios. Y luego pasaron muchas otras, las 10 plagas concretas, hasta la última que fue la muerte de los primogénitos. No vamos a entrar en eso. Pero entonces Dios le había anticipado y había dicho, las mujeres le van a decir a sus vecinas, y las vecinas les van a dar oros, alhajas, vasos, posesiones, vestidos, y ustedes van a salir de Egipto habiéndolos derrotado y van a salir surtidos de riqueza. ¿Qué tal? ¿Cuándo han visto que un pueblo tenga ese tipo de independencia? Los pueblos que han quedado vencidos en las batallas quedan en la miseria, y los ricos también quedan en la miseria. Tienen tal vez menos problemas, pero estos salieron, ¿sí? Y salieron con oro, con alhajas y con posesiones. Cuando ya había sucedido esto, le dijeron al faraón, danos permiso porque vamos a ir 3 días de camino en el desierto a adorar a nuestro Dios. Y dijo el faraón, bueno, sí sospechaba que se querían ir, pero les dijo, bueno, ¿sí? En el momento de pensar en movilizar a tanta gente, si como quiera los alcanzamos y los obligamos a regresar. Luego Dios le dijo, diles que den vuelta y en lugar de regresar a Egipto se van a ir por este lado. Vamos hacia el mar. Pronto los espías fueron y le dijeron al faraón, oye, aquellos están agarrando camino. Y entonces el faraón se enfadó bastante, dice que escogió 600 carros de guerra. ¿Saben lo que son los carros de guerra? Pequeños, con espadas, alongados, picos, 4 caballos, 3. Los egipcios usaban 3 o 2, pero eran 700 carros en buenas condiciones con el ejército y van a perseguirlo. Así que los egipcios tienen deseo de venganza porque acaban de pasar por todas las plagas, tienen deseo de venganza porque sus hijos primogénitos han muerto y los toman entre la espada y la mano. Cuando llegan ahí, hay una parte bien interesante que dice en la Biblia, que la Shekinah, lo que era del tabernáculo, se levantó la nube que los protegía y les daba sombra durante el día, y la columna de fuego que les daba luz durante la noche, se levantaron del pueblo y se pusieron en la retaguardia del pueblo. Quiere decir que cuando el pueblo se levantaba, había una nube que Dios les concedía, como cuando tú tienes a tu bebé y lo proteges o le pones un sombrerito o lo traes ahí cubierto. Eso es lo que hacía Dios. Así que los protegía, los consentía, y luego la columna les daba luz durante la noche. Bueno, siempre que se levantaba la columna, iba adelante de ellos y ellos la iban siguiendo. En esta ocasión, ¿sí? La columna se levanta y se pone en retaguardia. Y la nube se levanta y se pone todavía antes de la columna de fuego. Así que por el espacio pequeño que había, donde el ejército podía pasar, había una nube, y la Biblia dice, hermanos, que era una oscuridad que no dejaba ver a los hebreos, a los egipcios. ¿Sí? Pero la columna del otro lado le daba luz a los judíos durante la noche. Y en esa noche, un viento recio que venía del oriente secó el mar para que ellos pudieran pasar, y en tanto los egipcios no podían avanzar. Díganme si no hay protección de Dios. Amén. Es protección de Dios, los tenía allí, ¿sí? Y entonces, las personas veían todo aquello, hermano, esto es lo increíble, y todavía no tenían confianza en Dios. Vean lo que dice. Dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? O sea, ¿para qué nos has traído hasta acá? Mira, ahí viene el ejército, vemos el polvo que levantan sus caballos, vemos que vienen espada en mano. ¿Qué vamos a hacer? El pueblo perdió la fe, hermanos, pero les recuerdo que acababan de pasar las plagas, acababan de pasar todo lo que Dios había hecho por ellos, y de todas maneras tuvieron miedo. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir mejor aquí a los egipcios?
porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir en el desierto. Haga un alto. Parece ser que cuando Moisés llega y les dice, oigan, vamos a declarar la independencia y nos vamos a ir todos de aquí, todos dijeron, sí, ¿cómo no? Contigo. ¿Qué es lo que dice aquí? Alguna parte del pueblo no estaba de acuerdo. Alguna parte del pueblo dice, no es esto lo que te decíamos en Egipto. ¿Para qué nos vamos a ir? Cuando Moisés hablaba, seguramente la gente se quedaba, como ahora que nos hablan los políticos y dicen, bueno, pues, ¿qué haremos? ¿Les creemos? ¿No le creemos? ¿Qué hacemos? ¿Avanzamos? ¿No avanzamos? Había gente que decía, mejor nos quedamos aquí. Mejor nos quedamos aquí porque esto es muy peligroso y tiene su gran riesgo. Bueno, le dicen, ¿no es esto lo que te decíamos? Ojalá nos hubiéramos quedado en Egipto y así no tendríamos este enorme riesgo que que estamos enfrentando. ¿Sí? Entonces, las plagas fueron secuenciales, cada una mayor que la anterior, cada una causaba mayor asombro en los egipcios, iba fortaleciendo la fe del pueblo, pero no tanto, porque aquí vemos que flaquean de nuevo. La fe que tal vez era más fortalecida era la de Moisés, porque él veía que cada vez se cumplía lo que Dios le estaba diciendo, así que se iba convirtiendo, si vemos, en un líder más capaz, en un líder más convencido de la ayuda de Dios. Y entonces lo que pasa aquí es que Moisés le dijo al pueblo, no teman, estén firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Qué bueno tener un líder así, ¿o no? ¿Sí? Qué bueno tener un líder confiado, un líder que dice, no se preocupen, hombre, estamos entre el mar, ¿sí? Y en los ejércitos más poderosos del planeta en ese momento. No, hombre, no se preocupen, nos va a ir muy bien. ¿Sí? Y luego, entonces dijo Jehová a Moisés, ¿por qué clamas a mí? O sea que en realidad Moisés no estaba tampoco convencido. Fue y le rogó a Dios y le dijo, Señor, ayúdanos, mira cómo estamos aquí metidos. Y entonces Jehová le dice, ¿por qué vienes a decirme? Tienes que marchen. ¿Me explico lo que quiero decir? ¿Sí? Camina hacia el mar. Ve, enfréntate al problema. Yo te voy a defender. Pero si estás a mi servicio, entonces encamínate a lo que te dije que hicieras. ¿Nos suena más o menos de lo que estamos hablando? ¿Sí? Moisés tuvo que haber pensado, dijo, es que es cierto, estamos aquí en esta situación muy vulnerable, a lo mejor yo no debía haberlos traído, a lo mejor no debía haberlos convencido, a lo mejor nunca los debía haber sacado, los debía haber dejado allá. Tiene dudas, está confundido, y yo quiero preguntar si alguna vez nosotros hemos estado en esa posición. Ojalá no hubiera pedido el préstamo, ojalá no hubiera hecho esto, ojalá hubiera hecho aquello. ¿Qué es lo que debería haber hecho? Quizás, ¿sí? Bueno, Dios nos dice, hermanos, ¿sí? Si estamos al servicio de Dios, ve para adelante. Diles que avancen. Si estás convencido de que estás al servicio de Dios, ¿creen que Dios va a dejar de protegernos? Pero nosotros sí tenemos miedo. Aún Moisés tuvo miedo. Por eso le clamaba a Dios. Vean lo que pasa entonces. Le dice, marcha. Yo haré lo que tenga que hacer si tú quieres servirme. Ve hacia el mar. Y Moisés dijo, ¿cómo hacia el mar? Bueno, levanta tu bastón. ¿Sí? Y esa noche los protegió la nube, los protegió la columna de fuego, y un viento recio secó el mar y pasaron en seco. Algunas personas dicen que había un huracán y que hubo un volcán y un terremoto y que entonces fue un tsunami y que se fue el mar y pasaron. Pero la Biblia dice que a los lados pasaron como muros el mar. ¿Para cuánto les gusta la lectura? ¿Sí? Pues hay una película de las más premiadas que ha habido en Hollywood, se llama Los 10 Mandamientos de Charlton Heston. Y ahí se abre con un efecto increíble para la época, esto hecho como en 1950, y las paredes de agua están hasta arriba, y el pueblo va caminando en seco, pero van asombrados porque hay muralla de agua alrededor. No es que se haya retirado el mar y mira, se secó el mar y ya quedó. No, la situación es que había paredes de agua en las que ellos iban viendo, el mar se dividió. Estaban pasando por el medio del mar, así que ellos tenían que haber visto el poder y la fuerza de Dios. Tenían que haberlo visto. Yo me imagino que veías la pared y luego pasaron de repente animales como si fueras en una pecera.
Es increíble, pero es lo que está relatado aquí. Entonces, lo que está sucediendo es que Moisés está enfrentando, quiero que lo vean, grandes dificultades. Díganme si no. ¿Sí? Más adelante, ya que pasan el mar y que se les vuelve a empezar a olvidar todo aquello, no sé cómo a alguien se le pudiera olvidar eso. Y sin embargo, van más adelante y Moisés empieza a recibir reclamos por hambre. Es que tenemos hambre. ¿Y qué hizo Dios? Les dio el maná. ¿Sí? Ahí lo. Y luego, reclamos por sed. Tenemos sed, no tenemos cómo hacer. Y entonces Dios le dice, ve, golpea la peña una vez, ¿sí? Para que salga agua. Y salió agua de la peña. Más adelante, Pablo va a decir, ¿quién era la peña, la roca que seguía al pueblo de Israel? Jesús. Era Jesús. ¿Sí? Bueno, el agua que sale de ahí abastece para que el pueblo esté tranquilo, pero ellos no estaban conformes. Ahora, el exceso de trabajo para Moisés, se quejaban de todo, peleaban con los vecinos, tenían problemas. Y Moisés era el único legislador, él tenía que estar al frente resolviendo los casos hasta que una vez viene Jetro y le dice, ¿qué estás haciendo? Pues estoy atendiendo al pueblo, estás haciendo muy mal. Nombra personas, nombra a los ancianos para quitarte un poco de problema. ¿Se imaginan cómo estaba Moisés? Sí era un hombre manso, pero, ¿sí? El trabajo hasta arriba. ¿Alguna vez se ha sentido así? De enero a diciembre. Más de enero a diciembre de los últimos 10 o 12 años, porque estás metido en tu trabajo, en tu rutina, estás absorto en lo que estás haciendo. Y esta fatiga hace que uno se olvide de que Dios está a cargo de todo. ¿Me dicen amén? Amén. Moisés servía a Dios, es cierto, pero en medio de la dificultad apenas se veía el estrés al que estaba sometido. Así que cuando delega funciones con el propósito de seguir sirviendo a Dios de manera más adecuada. Había otras quejas, como por ejemplo, necesitamos ajos y cebollas, como cuando estábamos en Egipto. Y con este pueblo a cuestas, hostigándole constantemente, en todo momento, Moisés llega hasta el monte Sinai. Si vamos siguiendo la historia, si vamos caminando con ellos hasta este lugar, vamos a decir alguna cosa, ¿sí? Al pie del monte Sinaí llegan, ¿sí? El relato del capítulo 19 y 20 registra cómo fue dada la ley de Dios, cómo el monte temblaba, cómo echaba humo y sonaba como una gran bocina. El pueblo no se podía acercar y Dios da la ley en ese momento. Para entonces ya había una delegación que se acercó hacia donde estaba el monte, eran los únicos, y luego siguieron Josué y Moisés hacia arriba. Pero 7 días después, Josué se quedó y Moisés todavía fue llamado más adelante para estar cara a cara con Dios. El pueblo sabía que Moisés había subido, sabía que había ido a aquella delegación y estaban esperando qué es lo que iba a pasar. Aún, eso es lo que yo pienso, no asimilaban los milagros de las plagas, la apertura del mar, lo que veían en el monte y esperaron que Moisés volviera de la montaña. Viendo el pueblo, ¿sí? Porque la Biblia dice que Moisés pasó ¿cuánto tiempo en el monte? 40 días. ¿Sí? Número simbólico. ¿Cuánto tiempo pasó Jesús en el desierto? 40. Moisés estuvo 40 días. Le dijo de todo. Los 10 mandamientos, cómo hacer el templo, cómo hacer el tabernáculo, cómo hacer la vestidura de los sacerdotes, como muchas instrucciones le dio Dios a Moisés en ese tiempo. Pero abajo el tiempo pasaba diferente. Abajo dice aquí, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender, ¿sí? Se acercaron entonces a Aarón y bien criados por los egipcios le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Haznos con Z, haznos de hacer. Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el que nos sacó de la tierra de Egipto, con brazo fuerte, con mano extendida, con grandes milagros, quién sabe qué le haya pasado. Y como ya no va a bajar, ¿sí? Entonces, haznos un Dios que podamos ver para poderlo seguir. Hermanos, eso es una tragedia. ¿Me dicen amén? Totalmente. Pero el problema es que esa tragedia se repite muchas veces en cada uno de nosotros. Nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida
y nos vamos a servir a un Dios hecho de oro, a un becerro o cualquier ídolo que en ese momento ocupe nuestro pensamiento. ¿Me dicen amén? Es increíble que todo lo que ha sucedido con el pueblo no les haya obligado a mantenerse delante de Dios. Mucha gente quizá quedó delante de Dios, pero otra mucha gente no. Nunca tuvieron la confianza en Dios a pesar de estar viendo lo que sucedía. Hermanos, y a los cristianos nos pasa lo mismo. A veces hemos tenido toda una vida, toda una oportunidad de estar delante de Dios y cuando aparece un becerro de oro, allá vamos detrás del becerro. ¿Me dicen, no? Algo nos llama a hacer otra cosa, a pecar en contra de Dios en su casa, en su terreno. Es más, acabando de pasar por un milagro. Y estos hombres dijeron, oye, Moisés ya se tardó mucho. Se me hace que ya no va a volver, entonces tenemos que seguir a otra cosa. Ese es cuando uno está como cristiano y de pronto vas en pos de cosas que no deberías ir. Así nosotros pecamos en medio de Dios, en su presencia. ¿Sí? Eso lo hace que se vea más mal todavía, porque Dios solamente les ha hecho bien a estas personas hasta el momento. ¿Me dicen amén? Amén. ¿Y ellos cómo le responden? ¿Sí? Lo dejan, lo abandonan, dicen, no tiene suficiente poder para nosotros, vamos a ser nuestro propio Dios. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, aquel hombre manso, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. ¿Me dicen amén? Las tablas que traía Moisés en ese momento, hermanos, habían sido escritas por el dedo de Dios. Eso dice la Biblia. Tanto por un lado como por otro, las tablas venían con la ley de Dios escrita por el dedo de Dios. Serían valiosas. Tanto coraje le dio a Moisés. Cuando venía con Josué, Josué le dice, Señor, se oye como si estuvieran peleando en el campo. ¿Sí? Acababan de terminar el becerro de oro que hicieron las mujeres con los aretes que les regalaron las egipcias, con los collares que les regalaron, lo fundieron y hicieron un becerro. No sé si grande o chico, no interesa, pero hicieron un nuevo Dios para ellos, ¿sí? Y estaban adorándolo. Cuando llegó, Moisés le dice, ¿sabes qué, Josué? Se me hace que eso no es grito de guerra. Parece fiesta. Y cuando vio que sí tenían fiesta y cuando vio que tenían un becerro de oro, le dio tanto coraje, ¿sí? Que no se detuvo a pensar. Y las tablas de la ley las rompió. El hombre manso. Así que, hermanos, una cosa que lleva a otra, las quebró al pie del monte, reaccionó por iniciativa propia, le dio tanto coraje ver el pecado del pueblo, que él mismo cometió pecado. Él mismo fue y les dijo a los levitas, saquen su espada, pónganle en su muslo, van a ir y van a matar cada uno a su hermano, van a matar cada uno a su prójimo, van a matar a todos. 3,000 personas murieron de inmediato. 3,000. Y todavía enfurecido decía, estamos haciendo bien. Y cuando estas cosas pasaron, cuando ya había acabado todo, se arrepintió y fue y le pidió perdón a Dios. Y le dijo, Señor, es que, ¿había visto Moisés? ¿Sí se le pasó la mano? Sí. ¿Le dio mucho coraje? Sí. Pero es que reaccionaba él y no dejaba que fuera Dios el que sancionara. ¿Les suena familiar? ¿Sí? Nosotros tendríamos que consultar con Dios primero. Tendríamos que decir qué es lo que Dios piensa de eso, pero a veces no nos damos tiempo y reaccionamos nosotros. Eso va en todo. Cuando peleamos, cuando somos egoístas, cuando tomamos decisiones, nosotros estamos decidiendo y no dejamos que Dios lo haga. Nosotros podemos estar muy cerca de Dios y sentirnos muy bien, pero apenas aparece un becerro de oro y allá vamos. Sí, debería ser una oveja de oro porque dicen que donde brinca una oveja, brincan las aves. Quizás nosotros vamos siguiendo el pecado porque tenemos esa tendencia, pero lo increíble es que estando muy cerca, apenas tenemos dificultades y nos olvidamos de Dios. Eso es lo que dice aquí. Así que cuando Moisés se da cuenta de que lo que sucedió, ya no tenía él la seguridad de estar delante de Dios. Piénselo así. Cuando había algún problema, cuando había algún pecado, Moisés sabía que Dios iba a actuar.
que era un Dios celoso y fuerte, ya lo había visto actuar antes. Pero lo que Moisés no sabía es qué iba a hacer Dios cuando su pueblo era el que había cometido el pecado. Me dicen a mí. Él hacía o había visto cómo Dios castigaba a los egipcios, cómo Dios castigaba al amorreo, al jebuseo, a los que iban quedando en medio. Pero ahora el pueblo que había pecado era el pueblo judío. Y entonces Moisés dijo, ¿sabes qué? Nos va a destruir a todos. Me dicen, él estaba seguro y estaba en justicia porque el pueblo había traicionado a Dios, que todos fueran destruidos. Eso fue lo que Dios pensó hacer. Y Moisés le dijo, Señor, somos tu pueblo. Que no digan las demás naciones que nos sacaste de Egipto para destruirnos en medio de la nada. Por favor, perdónanos. Aquí es donde quiero que pongan atención, porque en medio de la dificultad, en medio de lo que todo eso estaba pasando, ¿sí? Dice la Biblia, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. ¿Qué dice ahí, hermanos? Y Jehová hablaba con Moisés. Todo el pueblo sabía que cuando Moisés entraba en el tabernáculo y la nube venía, estaba hablando con Dios. Qué impresionante, ¿sí? Y luego dice, y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Ahí, decían ellos, llegó Dios. ¿Quién era el único que podía entrar? Moisés. Sí, porque no había otro como él. Vean lo que dice enseguida. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera de su compañero. Así que entonces Moisés va y le dice, Señor, no sé qué vas a hacer con nosotros. Lo justo, dígame usted, ¿qué es lo justo? El alma que pecare, dice la Biblia, es amor. No hay justo ni aún uno. ¿Cuál es el destino de la humanidad, incluido el pueblo de Dios en ese momento? La paga del pecado es muerte. Y Moisés le dice, ¿qué quieres que te diga? O sea, nos descarriamos, nos fuimos, somos culpables. ¿Sí? Y entonces, hermanos, vean lo que dice, porque Jehová le dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, le dijo antes de decirlo, ¿sí? Uno de los episodios más sobresalientes es aquí en este momento cuando Moisés le pide misericordia a Dios y le dice, muéstrame tu gloria, ¿qué vas a hacer con nosotros? ¿Sí? Cuando dice que él hablaba cara a cara, la traducción más correcta, para quitar ya la duda, la traducción más correcta es que hablaban en una interlocución. Moisés hablaba y Dios respondía, no que estaban viéndose cara a cara, no que estaba uno frente a otro, no que eran camaradas, no que había contacto visual. La Biblia dice en muchas otras partes que lo espiritual es espiritual y los ojos de Moisés no podían percibir a Dios. Pero lo que sí dice también es que a Dios nadie le vio jamás. Cuando dice hablaban cara a cara, quiere decir que se comunicaban en la tienda y podía Moisés hablar y Dios responderle. ¿Me dicen amén? Amén. Sí, vamos a aclarar esto. Es una forma de interacción, no sugiere que se veían frente a frente, pero dice que había encontrado Moisés gracia en los ojos de Dios. En ese momento le dice, ¿qué vas a hacer con nosotros? Aquí vamos a pasar a la siguiente. Jehová le dijo a Moisés, ¿sí? Le había pedido perdón. También haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Moisés intercedió por el pueblo. ¿Recuerdan quién más intercede por nosotros? Sí, es una figura, es un tipo de Jesús, intercede por nosotros. Y entonces Moisés le dice, te ruego que me muestres tu gloria. Déjame verte, déjame ver qué tan magnífico Dios eres. Le dice, ¿no? Sí. Y le respondió Dios, yo haré pasar toda mi bondad, todo mi bien, toda mi bonanza, como quieran traducirlo, delante de tu rostro. Proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. ¿Dicen amén? Entonces, sí le voy a mostrar delante de ti, sí voy a hacer algo para mostrarte mi gloria. Nomás no vas a poder verme, porque si me ves te mueres.
pero sí te voy a mostrar solamente porque me caes bien, solamente porque has hallado gracia en mis ojos y porque te he conocido por su nombre. Díganme, amén. Amén. ¿Sí? Entonces, te dice, he aquí, hay un lugar junto a mí y tú estarás sobre esa roca. ¿Quién es esa roca, hermanos? Jesús. Sí. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Y después apartaré mi mano y podrás ver mi espalda, mas no podrás ver mi rostro. ¿Me dice no? Ahí quédate, yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger, voy a pasar, vas a poder verme cuando pase, pero no podrás ver mi rostro. Y entonces, hermanos, le dice, ¿sí? Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. ¿Qué creen que pensaría Moisés en su momento? Voy a ver a Dios mañana. Ahora sí, voy a verlo ahí donde está. ¿Sí? Dios responde a Moisés, yo debería destruir a este pueblo, debería castigarlo, debería darle el pago que se merece por haber pecado. Díganme otra vez la paga del pecado. Muerte. ¿Sí? He aquí, va a pasar alguna cosa donde Dios va a mostrar su gloria a Moisés. Póngame atención. Jehová descendió en la nube hasta la cima del monte y estuvo ahí con él proclamando el nombre de Jehová. ¿Qué les llama la atención? ¿Quién descendió? Jehová. ¿Y qué nombre estaba proclamando? Aquí, hermanos, los expertos, los eruditos dicen que quien descendió a la forma visible es Jesús, preencarnado. En la potencia de su cuerpo celestial, en la potencia de todo su poder, se presentó ahí y hablaba de Jehová, que es Dios mismo. Entonces Jehová hablaba de Dios y se presenta delante de Moisés, proclamaba Jesús el nombre de Jehová y pasó delante de él y proclamó Jehová, Jehová fuerte, hablando de Dios, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. Este, hermanos, es un atributo que Moisés no conocía de Dios. Dios conocía a un Dios justo, Dios conocía, es decir, Moisés conocía a un Dios justo, un Dios terrible, un Dios poderoso, un Dios Jehová de los ejércitos, ¿sí? Que no dejaba enemigo por delante, que causaba destrozos delante de donde iba caminando, que había acabado de sepultar a los egipcios en el mar. Pero la proclama de Jesús es, Jehová es fuerte, pero es misericordioso y es piadoso. ¿Qué le estaba pidiendo Moisés? Perdónanos, ¿sí? Sin mucha confianza. Pero entonces Jesús dice, es tardo para la ira, grande en misericordia y en verdad. Y luego dice, guarda misericordia a millares, perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Hágame un resumen. Jehová es fuerte, amén. ¿Sí? Jehová dice también, es lento para la ira, misericordioso, piadoso, grande misericordia y verdad, guarda misericordia a millares, perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Dígame amén. Amén. Gracias a Dios porque ha sido así desde el inicio de los tiempos, desde que empezó el pacto, perdonó al pueblo de Dios, pero dice enseguida, de ningún modo tendrá por inocente al malvado. O sea, aquel que no quiera aceptar el llamado de Dios, aquel que no quiera aceptar el pacto de Dios, entonces tendrá que vérselas directamente con Dios. Amén. ¿Me dicen amén? ¿Sí? Y Moisés entonces encuentra que hay una gracia, que hay una gloria que Dios le está ofreciendo. ¿Sí? Entonces, no hay sanidad fuera de lo que Jesús está diciendo. Dios puede perdonar cuando le pides perdón.
Pero fuera de esto, no hay manera. Está diciendo, de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Aquel que no se retracta de su camino, aquel que no se arrepiente, aquel que no habla con Dios, aquel que no endereza su camino, aquel que no viene como es la invitación, venid luego dirá Jehová y estemos a cuenta. Si su pecado es rojo como el carmesí, o si es como sea, yo lo voy a convertir en blanca lana o blanco como la nieve. Pero si vienes a Dios, Dios te puede perdonar. Es grande, misericordioso, lento para la ira y perdonador, dice la Biblia. Pero si no, entonces vas a enfrentar el juicio. Es la misma disyuntiva de la humanidad desde el principio, ¿sí? He aquí pongo delante de ti dos caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte. Escoge pues bien para que vivas. Dice la Biblia. Entonces Moisés ve una parte que no había visto, que es la gloria de Dios. Entonces vean lo que hizo su reacción. Sabía que habían pecado todos, pero entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. ¿Sí? Reconoció la misericordia de Dios. ¿Sabes qué? Aquí hay una oportunidad, aquí hay una esperanza. A pesar de hacer lo que hacemos, hay una esperanza de Dios para con nosotros. Le dice. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque este es un pueblo de dura servicio, es un cabezón. Y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por tu herencia. Y él contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en misión ninguna. Muy bien. Se establece el pacto después de que Dios nos perdona porque habían pecado delante de él. ¿Sí? Yo haré como tú estás diciendo, porque después de que eso suceda, entonces yo voy a hacer grandes cosas con ustedes. Pero conoce entonces que la gloria de Dios es grande y es infinita. Y aconteció, póngame atención aquí, esto es una cosa que me ha maravillado siempre, que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, ¿sí? Olvidé mencionar que Dios le dijo a Moisés, mañana prepárate y ve, llévate dos tablas lisas de piedra, pero ahora las vas a escribir tú. ¿Sí? Y entonces se las dio, Moisés escribió lo que Dios le dictó, y dice que eran las tablas del testimonio. Al descender del monte, venía con las tablas de piedra. No sabía Moisés que la piel de su rostro, ¿qué dice ahí? ¿Por qué? Porque vio la gloria de Dios. Y la piel de su rostro reflejaba, ¿a quién reflejaba, hermanos? A Dios. ¿Sí? La piel de su rostro resplandecía. Más adelante en el capítulo dice que la gente lo veía y le daba miedo. ¿Cómo se imaginan eso? Nosotros ahorita podemos decir, no, pues a la vez como cuando prendes tu celular y se ve la luz, pero en aquel tiempo no tenían esas luces. ¿Sí? Así que les debió ser muy impresionante cómo resplandecía el rostro de Moisés. Era tan impresionante, los distraía tanto, los asustaba tanto, que Moisés tuvo que ponerse un velo para que no los distrajera. Esa gloria pues, era temporal, era para darles la ley, era solamente para que vieran la gloria de Dios en ese momento. ¿Sí? Y estaban asombrados, y entonces dice, resplandecía después de que hubo hablado con Dios y había visto la gloria de Dios. Él ahora sí podía decir que había hablado cara a cara. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro, dice, era resplandeciente. ¿Sí? Y hermanos, tenemos que tomar en cuenta esto, voy a terminar. Para ese momento, cuando Dios dio la ley, cuando fue el primer acercamiento, el primer pacto con este pueblo, la piel, la resplandecía de Moisés porque había visto la gloria de Dios. Vean lo que dice más adelante, muchos siglos después, ¿sí? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, porque en asimismo hizo al universo. Dice en Hebreos, el cual, pongan atención, siendo el resplandor de su gloria. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. ¿Me dicen amén? ¿Sí? Y entonces, hermanos, la imagen misma de su sustancia, Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Si nosotros, hermanos, tenemos contacto con Jesús, entonces el resplandor de su gloria estará en nuestro rostro. Amén. ¿Sí? Y ese será un resplandor que no se nos quitará. No tendremos que usar un velo. Vean lo que dice a continuación.
Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos, ¿cómo dice ahí? Cara a cara. Lean otra vez. Ahora vemos como en un espejo. Tome en cuenta que no está hablando de los espejos de ahora. Está hablando de aquel metal pulido del que uno se veía, pero apenitas. ¿Alguno de ustedes tiene un espejo en la regadera de su baño? ¿No? Yo tengo uno. Y batallo mucho porque no me veo. ¿Sí? Tengo que, si quiero afeitarme ahí, tengo que calcular a ver qué es la nariz o la oreja, no sé qué. ¿Sí? Es una cosa que no se ve con claridad. Hacían los espejos de antes, no se ve claramente, así que dice, ¿sí? Entonces le veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. ¿Ven? ¿Sí? Entonces lo que tenemos aquí es que Dios está esperando que tengamos el resplandor de Jesús para que podamos estar hablando con Él cara a cara. Y luego vean esta maravilla que dice aquí, porque cuando se conviertan al Señor, ¿qué dicen? El velo se quita. El velo se quita. ¿Sí? Aquel velo que usamos ya no lo necesitamos, ahora vamos a estar cara a cara delante del Señor. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, dice, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando, como dice, a cara descubierta, como en un espejo en la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Jesús, como por el Espíritu del Señor. Díganme. Amén. ¿Sí? Estamos con la imagen de Jesús, seremos transformados, estamos cambiando, así como Moisés vio a Dios cara a cara, nosotros podemos tener un encuentro con Jesús directamente. Si hacemos esto, hermanos, es más probable que dejemos de ir en pos de becerros de oro, en pos de ídolos, que pequemos de frente de Dios, sino que podamos establecernos y encaminarnos directamente con lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Me dicen amén? Quiero invitarlos a que se pongan de pie. Quiero invitarlos a que tengan esto en mente y hagamos una oración. Inclinen su rostro y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, hemos visto algunas cosas que ocurrieron en la vida de tu siervo Moisés. Muchas enseñanzas podemos obtener de ellos. Un puñado de enseñanzas de estos episodios están disponibles para nosotros para que sepamos que si queremos servirte, enfrentaremos siempre dificultades. Que si queremos estar delante de ti, nosotros estaremos enfrentando siempre dificultades. Servirte nunca está libre de dificultades. Hay quienes piensan que si vamos caminando en el mundo cristiano y no tenemos obstáculos es porque estamos haciendo algo mal. Porque cuando estamos haciendo algo bien, Satanás trata de derribarnos y se interpone, trata de acusarnos, trata de decirnos con esa voz dulce, escondida, que estamos haciendo mal, que no vale la pena, que nos alejemos de tu camino. Y tenemos dificultades, Señor, pero así como Moisés enfrentó muchas más dificultades que nosotros, quiero pedirte esta tarde que nos ayudes, que nos lleves contigo, que nos guardes en tu mano poderosa, que nos muestres tus maravillas, que nos dejes, Señor, ver el resplandor de tu gloria. Que permita, Señor, que entendamos que eres un Dios de misericordia, que eres un Dios fuego consumidor, nos queda claro, pero que tú, Señor, también eres lento para la ira y que estás esperando que nosotros presentemos el arrepentimiento necesario para volvernos a ti y nos encaminemos ahora por la senda del buen camino. Permite que renovemos nuestros votos, permite que estemos siempre cerca de ti, dispuestos a servirte, aún en medio de la dificultad, como te sirvió también tu siervo Moisés. Bendícenos, Señor, a cada uno de nosotros. Permite que tengamos en cuenta estas grandes cosas que hiciste en el pasado y que también, Señor, sepamos que si estamos tratando de servirte, tú vas a allanar el camino y tú vas a aplanar las cosas para que nosotros podamos avanzar siempre pidiéndote por los demás, al servicio del prójimo, sirviendo, Señor, para que tu nombre sea proclamado, para que la gente sepa que eres un Dios grande y misericordioso, lento para la ira, que eres perdonador de la iniquidad y que puedes, Señor, recibir a aquel pecador que se vuelva de su mal camino. Bendícenos pues, Señor, ahora, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, quien derramó su sangre por nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.
y amén. Amén. Dios les bendiga.